Gracias, buenas noches. Debemos empezar a bailar. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bueno, vamos a orar. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Y pues, gracias a Dios por esa oportunidad. Padre, bendecimos tu nombre y declaramos tu nombre sobre nuestras vidas. Te damos gracias porque cada día tú nos hablas, tú nos atraes a ti, nos bendices. Y Señor, gracias porque en esa bendición queremos ser bendición a otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a hablar acerca de algunas señales de advertencia que el Señor nos da para que hagamos su voluntad. ¿Cuántos sabemos que la voluntad de Dios es mejor que nuestra voluntad? Sin embargo, la mera verdad es que hacemos nuestra voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Y bueno, desde que fuimos destituidos de la presencia de Dios a causa del pecado, nos enfrentamos a una disyuntiva, la de ¿qué voluntad voy a hacer? ¿La de Dios o la mía? Pablo pasó por ese conflicto. En Romanos 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero, ¿verdad?, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. No sé cómo le saldría a Pablo, pero pues a mí me sale re bien, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo tuvo que enfrentarse también a esta situación cuando estuvo en el ¿cómo se llama? El Monte de los Olivos. Y de repente se me estaban cruzando los montes. Pero bueno, dice el Señor, si es posible que sea, no, que pase esta copa. Pero Él dice, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿A dónde nos lleva a hacer el hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios? ¿A dónde nos lleva el hacer nuestra voluntad y no la de Dios? Vamos a ver un ejemplo, precisamente en Génesis 4. Acabamos de leer estas porciones, estamos siguiendo la lectura bíblica, en el plan de lectura que estamos llevando. Hace poco leíamos estos pasajes. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4:8. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo que pudo haber sido un día de campo, se convirtió en la escena del primer homicidio que registra la Biblia? ¿Fue esta voluntad de Dios? No, ¿verdad? ¿Fue un accidente? Tampoco. Sino que fue un hecho voluntario cometido por Caín. Nos dice la palabra, Caín se levantó contra su hermano. El contexto de esta situación vamos a leerla en Génesis 4, en los primeros versículos del 1 al 8 ahorita, y luego continuamos hasta el 15. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas.
y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿verdad? Pero no del mismo modo vio a la ofrenda de Caín. ¿Qué pasó en el corazón de Caín? Se enojó. Se enojó tanto que su molestia atrajo la atención de Dios. Y él comenzó a poner señales, Dios comenzó a ponerle señales de advertencia para que reconsiderara su camino. ¿Serán necesarias las señales en nuestras vidas? Por ejemplo, yo recuerdo 2 situaciones que me pasaron cuando trabajaba en el norte, en Chihuahua. Una vez fui a revisar un lote de leche que había salido mal y iba de Los Mochis a Guasave por parte del trabajo. Iba con la persona que se encargaba de la distribución de la leche, de allá en esa parte. Y de repente íbamos por la autopista y de repente se acabó la autopista. Hasta ahí llegaba. Y casi hasta ahí llegamos nosotros, porque estuvimos a punto de voltearnos. No había absolutamente ninguna señal que dijera hasta aquí. Nada. Gracias a Dios no nos pasó nada, ¿verdad? Pero, como dicen, éjele que sustote. En otra ocasión, iba en la noche de Delicias a Torreón. La carretera era de doble sentido. Y en sentido contrario, en una parte pasaron 2 camiones. Y me hicieron un cambio de luces y me prendieron las intermitentes. No me estaban saludando, me estaban avisando que algo había adelante. Entonces bajé la velocidad y efectivamente, poquito más adelante había un caballo muerto en el carril por el que iba. Si no hubiera sido por esas señales de advertencia, pues lo más seguro es que no estaría aquí, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios, porque Dios no es como los de la autopista, ¿verdad? Dios sí nos advierte antes las situaciones que estamos pasando y aquellos lugares en los que tenemos peligro. Lo bueno de esa vez que hice caso a esas señales de advertencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando Dios nos dé esas señales de advertencia? En el caso de Caín, Dios llamó su atención de varias formas. Le dijo varias cosas. Primer señal, está en el versículo 8. Dice, 6. Dice, entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Primer señal, ¿por qué te irritas? ¿Por qué te has ensañado? ¿Sabes lo que quiere decir la palabra ensañarse? Irritar, enfurecer. O sea, no estaba nada más simple y sencillamente una molestia, sino que estaba bien enojado. Creo que era bien berrinchudo. Dice aquí, enfurecer. Hay otra definición que dice, deleitarse en causar el mayor daño y dolor posibles
a quien ya no está en condiciones de defenderse. Deleitarse en causar el mayor daño y dolor posibles a quien ya no está en condiciones de defenderse. Así es que el enojo de Caín fue evidente, ¿no? Y bueno, le voy a pedir a mi esposa que pase, por favor. Me traje unas señales de advertencia. El problema con las pantallas estas es que se nos ven todos los defectos, ¿verdad? Bueno. Cuando estamos delante de la presencia de Dios también se nos nota todo lo que... Bueno, ya se terminó mi conferencia. Se supone que las íbamos a poner una por una. No, pero está bien. Está bien. Ponlas, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, primer señal. ¿Por qué te irritas? ¿Por qué te has ensañado? Dios haciéndole notar que había algo en su corazón que estaba sucediendo. Algo grave está sucediendo en el corazón de Caín. Está tan enojado que es capaz de cualquier cosa. Y Dios llama su atención diciéndole: ¿por qué te irritas? ¿Por qué te has ensañado? Obviamente Caín no hizo caso a esta advertencia. ¿Vale la pena enojarse de ese modo? Todo comenzó con un enojo contra Dios y contra su hermano, celoso porque Dios había escogido la ofrenda de Abel. A lo mejor dicen, esta parte no es pretexto para que digan que a Dios no le gustan las verduras, porque hay gente que no le gustan las verduras, pero no hace referencia a eso. ¿Sabes cómo que sintió Caín? Como cuando le dan a otro lo que podríamos considerar que a nosotros nos corresponde. Un puesto, un lugar, un aumento. Cuando vemos o sentimos que se hace una injusticia porque a nosotros nos correspondía, sin embargo se lo dieron a otro. Eso pasó con Caín. Él pensó que por ser el mayor, su ofrenda debería de ser recibida por Dios. Sin embargo, no fue así. Pero, bueno, todo comenzó con ese enojo. Enojo que creció contaminando su corazón, el asiento de su voluntad. Entonces, Dios le advirtió. Dios quería que Caín se diera cuenta de dónde estaba, hasta dónde había llegado ese enojo en su corazón. Bueno, les hablé de la voluntad, ¿verdad? Rápidamente vamos a hacer un paréntesis para explicar las partes en las que estamos constituidos los seres humanos. El hombre es un ser tripartito. Quiere decir que
tenemos tres partes. ¿Cuáles son? Primero nuestro espíritu, después el alma y luego el cuerpo. El espíritu es algo inmaterial, no lo vemos, pero es el centro y fuente de la vida del hombre. Nos da conciencia y relación de Dios. El espíritu posee diversas actividades y funciones, como la intuición. Esta función, a través de esta función, Dios da a conocer a sí mismo y su voluntad para que el creyente ande como es debido. La intuición, la comunión es la segunda. A través de esta función, el espíritu adora a Dios y se comunica con Él. Y la conciencia. La conciencia da testimonio a favor o en contra de la costumbre de la conducta del hombre. Entonces, intuición, comunión y conciencia. La siguiente parte de nuestro ser es el alma. También es inmaterial, no la vemos. Es el centro de nuestra personalidad e individualidad. Nos da conciencia de nosotros mismos. Es un puente de unión y expresión entre el espíritu y el cuerpo. Consta de cuatro partes. La mente, que es el intelecto, la razón, la imaginación y la memoria. La voluntad, en la que tenemos el libre albedrío y la capacidad de decisión. Pero también hay otras dos partes que hay en el alma que pueden contaminar la voluntad. ¿Cuáles son? Las emociones y los sentimientos. Precisamente lo que pasó es la voluntad de Caín fue influenciada, fue contaminada por las emociones y los sentimientos de él. Si nos damos cuenta, por eso es tan importante no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios, porque nuestra voluntad siempre va a estar contaminada, ya sea por emociones, sentimientos, por nuestra mente, muchas veces por el intelecto, por la imaginación, por la razón. Me imagino que mucha gente no está aquí porque dejó contaminar su voluntad con sus emociones, ¿verdad? Desgraciadamente tomamos malas decisiones cuando nos basamos en nuestra voluntad. No, pues muchas veces nos sentimos ofendidos o afectados y nos enojamos como Caín y agarramos monte, ¿verdad? Y no le preguntamos a Dios cuál es su voluntad. Entonces es importante, no hagas tu voluntad, porque tu voluntad siempre va a estar contaminada por las emociones, por los sentimientos, por lo que pensamos, por lo que nos imaginamos. Y por último, bueno, el cuerpo es la parte material del hombre. Es el estuche donde vive el espíritu y donde radican los órganos de los sentidos, los tejidos, órganos, sistemas, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí cerramos el paréntesis. Ya vimos entonces que Caín tomó una decisión basada en una voluntad influenciada por sus sentimientos y por sus emociones.
La segunda señal que Dios le da. Entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué has puesto esa cara? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Bueno, ¿qué significa la palabra decaído? Dice, dicho de una persona o de una cosa, ir a menos, perder alguna parte de las condiciones o propiedades que constituían su fuerza, bondad, importancia o valor. Ir a menos. Fíjense, ¿en qué? Fuerza, bondad, importancia o valor. A causa de ese enojo, estaba perdiendo algo que Dios le había dado. Otra definición dice, dicho de una embarcación, separarse del rumbo que pretende seguir, arrastrada por la marejada, el viento o la corriente. Aquí Dios le estaba haciendo notar que él estaba dejándose llevar por emociones, sentimientos que lo estaban alejando de Dios, ¿no? De él. El enojo estaba dando paso a la amargura, otro sentimiento que también afecta la voluntad. Comenzamos con un enojo, continuamos con amargura y venimos a perder todo lo que Dios quería para nosotros. Todo lo que Dios ha depositado en nosotros y lo perdemos únicamente por basar nuestras decisiones en una voluntad afectada. En Hebreos 12:15 nos dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. No solamente nos afecta a nosotros, sino cuando estamos amargados, afectamos a más gente. La tercera señal, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios hablándole a Caín, diciéndole lo que tiene que hacer, ¿no? Simple y sencillamente, haz esto y vas a tener la misma condición que Abel. A veces nosotros queremos recibir o tener lo que otros tienen, pero no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Y bueno, contaminamos a otros cuando estamos amargados. Bueno, en otra versión dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Otra dice, si obras rectamente, llevarías la cabeza bien alta, pero como actúas mal, el pecado está acechando. ¿Qué significa acechar? Observar, aguardar cautelosamente con algún propósito. ¿Y cuál es el propósito del pecado? Destruirnos, ¿no? Y como dice ahí también, está a la puerta, acechando.
Ya casi terminamos, por eso me estoy apurando en voltear las hojas. Bueno, ¿en qué área te está hablando Dios? ¿En qué área nos está hablando el Señor? Ok, aquí estamos hablando acerca de Caín, pero Dios nos ha estado advirtiendo acerca de qué hacer y qué no hacer. Son los últimos tiempos. Estamos viendo situaciones que ni nos imaginábamos que podríamos ver. Estábamos confiando en otras cosas menos en Dios. Sin embargo, Dios nos está hablando, nos está llamando nuestra atención para que hagamos las cosas correctamente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de lo que Caín hizo? Y Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hizo su voluntad. No le hizo caso a Dios. Dios dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Dios: grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá, que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Dios: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Dios puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Dios y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Fueron fuertes las consecuencias de lo que Caín hizo, ¿verdad? ¿Qué voluntad vamos a hacer? Vamos a entender que las señales que Dios ha puesto es para que si no sigamos de frente, o vamos a seguir aquellas que Dios nos ha puesto para el camino correcto. La voluntad depende del libre albedrío que Dios nos ha dado a cada quien. Y en cualquier cosa que hagamos, podemos hacer o la voluntad de Dios o nuestra voluntad. Nosotros decidimos, ¿verdad? Bueno, ¿qué orilló a Caín a matar a su hermano Abel? Una voluntad contaminada por la envidia, los celos y la amargura. Bueno, pues ya se me acabaron las hojas. Pero bueno, quiero dirigirme a las personas que vienen por primera vez y darles una segunda bienvenida. Cada vez que iniciamos una reunión en Amistad Cristiana, damos la bienvenida a quien nos acompaña, especialmente a quienes vienen por primera vez. Ahora bien,
El deseo de Dios y nuestro deseo es darles una segunda bienvenida. Una segunda bienvenida que no es cuestión de cortesía, es cuestión de eternidad. ¿Por qué de eternidad? Porque queremos dársela a la familia de Dios, a una vida en abundancia que solo Dios puede darnos a través de Jesucristo. Una vida en paz con Él y libertad que los que hemos decidido seguirlo estamos experimentando. Al haberle dado el lugar que le correspondía en nuestro corazón y en nuestra vida, un lugar que habíamos usurpado, una vida diferente a la vida que vivíamos sin Él. Pero es necesario tomar una decisión, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar y creer que la muerte de Cristo fue el sacrificio perfecto en el que Él tomó nuestro lugar para que tuviéramos vida eterna. Romanos 10, 8 al 11 dice: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Perdón. Ahorita es una oportunidad para ponernos en paz con Dios. Si nunca has recibido a Jesucristo en tu corazón, si nunca has aceptado el sacrificio que Él hizo en la cruz por ti, si nunca le has dicho que lo necesitas y aceptas su perdón y lo aceptas en tu corazón y lo reconoces como Señor y Salvador, tu corazón puede ser transformado a un corazón que tiene enemistad con Dios, a un corazón que tiene amistad con Él. Si tú quieres hacer esta oración, si nunca lo has hecho, yo te invito a que te pongas de pie y nos pongamos en paz con Dios. Yo sé que a lo mejor dices: pero yo he hecho mucho daño, yo he pecado mucho. Precisamente Dios vino a morir por nuestros pecados y Dios vino a dar su vida a través de Jesucristo para que nosotros tuviéramos paz con Él. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie si quieres hacer esta oración conmigo, de darle lugar al Señor. Dice lo que leímos ahorita, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, tendremos salvación. Te invito a que, si quieres hacer esta oración, te pongas de pie. Los demás, gracias. Los demás ya lo hemos hecho. Gracias. El deseo de nuestro corazón es darles la bienvenida a la familia de Dios. Vamos a orar. Repitan por favor conmigo y vamos a acompañarlos todos. Señor Jesús, reconocemos
nuestro pecado delante de ti y reconocemos la necesidad que tenemos de tu palabra, de tu perdón. Señor, muriste por nosotros en la cruz y derramaste tu sangre para que nosotros tuviéramos paz contigo. Gracias por morir por mí. Gracias por darme vida eterna. Gracias por bendecirme con tu perdón. Lo acepto y te acepto como mi Señor y Salvador. En nombre de Jesús. Amén. Queremos invitarlos a que pasen. En la parte de atrás está una persona con un letrero que dice bienvenidos. Ahí les vamos a explicar un poco más acerca de la decisión que tomaron y darles una porción de la Escritura. Pueden pasar, por favor, y los acompañan las personas que vienen con ustedes. Muchas gracias. Le damos a Dios por sus vidas. Gracias, Señor. Pues vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca para hacer su voluntad y no la nuestra. Para no tomar decisiones basados en nuestras emociones o en nuestros sentimientos, sino basados en su voluntad y en lo que Él desea. Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. Señor, reconocemos que no hemos hecho tu voluntad y muchas veces hemos tenido problemas por no hacer lo que tú nos mandas. Reconocemos que a pesar de que muchas veces nos has puesto señales de advertencia en nuestro camino, las hemos desobedecido. Te pedimos perdón. Te pedimos nos ayudes para hacer tu voluntad y no la nuestra, para darte el lugar que te corresponde y hacer, Señor, grata nuestra vida delante de ti. Te bendecimos, te adoramos y te damos gracias porque no has dejado de hacerlo, Señor. No has dejado de ayudarnos. Y ahora conscientemente queremos obedecer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Ahí se las dejo un ratito. Que Dios los bendiga.